¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no pudieras ver o si no pudieras escuchar? Si no pudieras movilizarte libremente por la calle porque no hay acceso para una silla de ruedas. Hola, mi nombre es María Inés Elgueta. Soy psicóloga especialista en discapacidad y me encantaría que me ayudaras a llevar luz a esas personas que también merecen brillar. Juntos aprenderemos y entenderemos un poco más sobre aquellos que solo piden que se les trate con normalidad. Únete a cambiar la mirada hacia la discapacidad, porque somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos barreras. La diferencia la haces tú. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy María Inés Elgueta. Bienvenidos a un episodio nuevo de Mindsup. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que muchas mamás y muchos papás siempre me llaman en la consulta privada o me preguntan por redes sociales sobre cuál es la mejor manera o cuál es el mejor colegio para mi hijo con discapacidad. Respondiendo a la pregunta de todos ustedes, creo que hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta y el primer aspecto es que todos los niños tienen derecho a la educación. Muchas mamás me llaman y me dicen, mire, es que en la escuela no me lo aceptaron o no me lo aceptan si yo no llevo una maestra sombra, o dicen que no tienen las capacidades ellos para atender a nuestro hijo y que entonces no nos lo pueden recibir. Basados en esto, les voy a leer textualmente y dice: la Constitución Política de la República establece que la población guatemalteca tiene derecho a recibir educación en forma gratuita y obligatoria sin discriminación alguna. Y para esto tenemos algunos documentos en los que nos podemos basar. Por ejemplo, a nivel internacional está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a nivel nacional tenemos la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en su decreto 135/96, la Ley de Educación Especial para Personas con Capacidades Especiales, decreto 58/2007, la Política de Educación Inclusiva para Población con Necesidades Educativas Especiales con el Acuerdo Ministerial 34/2008, y la Política Nacional de Discapacidad, Acuerdo 91/2007. Entonces, basados en esto, en nuestro marco legal para tener fundamento a la hora de elegir una educación, una institución educativa, para nuestros hijos, nadie nos puede decir que no lo reciben. Eso es basándonos en la ley. Sin embargo, como profesional les puedo decir que he visto muchos niños sufrir y muchas familias sufrir porque los reciben en las escuelas, obviamente porque están obligados a recibirlos por parte del Ministerio de Educación, pero no tienen ellos la capacidad ni las ganas de trabajar por la educación de este niño. Entonces los niños están todo el año, no avanzan, al contrario, todo el tiempo es problema, queja, y el niño realmente no está aprendiendo, se está frustrando él, se está frustrando sus compañeros y la familia. Entonces esto genera un desgaste emocional para todos los involucrados muy grande y que realmente el más afectado al final va a ser nuestro niño. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar con las claves principales de cómo debo entonces elegir el colegio o la institución más adecuada para mi hijo. Y debo empezar pensando y priorizando las necesidades de mi hijo. Porque si bien hablamos de una educación inclusiva y que yo de verdad trabajo por eso, y ese es el esfuerzo más grande que hacemos en la Fundación Mindsup, generar una educación inclusiva y una sociedad inclusiva, tenemos también que tener en cuenta que muchos de nuestros niños no están preparados todavía para ser integrados o para ser incluidos en una escuela o en un colegio regular. Si yo nunca he tenido a mi hijo en un proceso terapéutico, si no tiene una rutina o una estructura de conducta o una estructura de hábitos, digamos, de estudio o de habilidades de estudio, el niño va a ir a fracasar a una escuela regular. Sobre todo si las escuelas todas son como la mayoría de escuelas públicas acá en Guatemala, que son 50, 60 niños en un aula, que muchas aulas incluso tienen hasta 2, 3 grados dentro del mismo salón con la misma maestra que tiene que atender a los niños en el mismo horario.
realmente esto no va a aportar nada a mi hijo. Mi hijo no va a ir a aprender y realmente puede incluso retroceder cosas que él ya ha logrado. Entonces debo priorizar sus necesidades y debo tener muy claro qué es realmente lo que yo espero de él. O sea, o como digamos en el ámbito profesional, qué es lo que se puede esperar según sus capacidades y según sus habilidades y qué cosas realmente sabemos que no las va a poder hacer. Necesitamos tener claro entonces que para que un niño pueda ser integrado en un aula, tiene que haber tenido un proceso anterior. Y si digamos que tiene una discapacidad intelectual muy grande y realmente ahorita está, digamos que tiene una edad de 17 años y queremos ponerlo en el colegio porque queremos, pues ya sabemos ahora que puede estudiar y que tiene derecho a la educación y le tocaría entrar a primero primaria, realmente esto en el lugar de beneficiarlo lo va a perjudicar porque todos sus compañeros van a ser pequeños, él incluso va a estar en otra etapa del desarrollo y probablemente ya no tenga las mismas habilidades de que cuando era pequeño. Entonces tenemos que basarnos muy bien en cuáles son las características y las necesidades de nuestro hijo. Segundo, tenemos que ver también a la escuela. Tenemos que preguntarnos e investigar muy bien cómo atienden ellos la diversidad. Porque una cosa es que me digan que sí me lo aceptan y que van a trabajar, y otra cosa es que de verdad hagan el esfuerzo, que le hagan todas las adecuaciones que mi niño necesita y que realmente él vaya a aprender. He visto muchas escuelas, les digo, que se ven obligadas en aceptar a los niños por la parte legal, porque sí pueden tener repercusiones, digamos, a nivel del ministerio, y que aceptan a los niños y que simplemente los tienen sentados en una silla ahí, y ahí pasan todo el día, si aprenden, bueno, si no aprenden, pues ni modo. A otros he visto que también obligan a las mamás a que acompañen a sus hijos para que les cambien pañales si fuera necesario, o para que les den de comer, o para que ellas los tengan que andar cargando si el niño no se puede movilizar solo, o si son niños un poco agresivos, para que ellas los calmen. Entonces, realmente, el que las mamás estén ahí tampoco es como una ayuda, porque sí, me imagino que el caso es muy común, que muchas de las mamás tienen que salir a trabajar o se tienen que quedar en casa cuidando a los otros hermanitos. Entonces no siempre se tiene como esa disponibilidad de que mamá esté todo el tiempo en la escuela. Aparte que esto interrumpe la interacción social de los niños, ¿verdad? Tampoco se va a beneficiar esa parte. También tenemos que preguntarnos si la institución nos va a permitir tener el apoyo, el equipo de apoyo necesario. Por ejemplo, que llevemos una maestra sombra, si en dado caso pues tenemos las posibilidades económicas de pagar a alguien especial para que llegue y acompañe a nuestro hijo, o si el colegio le va a proporcionar esa ayuda o la escuela le va a proporcionar esa ayuda, si van a estar dispuestos a interactuar y a escuchar, a trabajar de forma integral con el psicólogo, con el neurólogo, con todos los especialistas que trabajen con el niño. Esto es muy importante porque hay lugares, y me he topado con esos lugares, que lo que dicen es que a mí no me tienen que venir a decir cómo tengo que hacer las cosas. Y nos cierran esa puerta. Y realmente es muy importante porque el hecho de que los profesionales en este caso la psicología o la pedagogía, quieran intervenir no es porque el colegio no sepa hacer las cosas, sino porque cada quien tiene a su cargo diferentes roles. Por ejemplo, ¿cómo van a hacer una adecuación curricular? Por ejemplo, si no tienen un diagnóstico, si no tienen recomendaciones de una psicopedagoga, si no tienen las recomendaciones de la psicóloga en cuanto a conducta, en cuanto a emociones, en cuanto a el ambiente familiar, que también afecta mucho en la educación. Entonces, realmente se necesita un trabajo integral para que el niño, que al final es lo que buscamos todos, ¿verdad? Que el niño se desarrolle lo mejor posible, pues necesitamos trabajar juntos. Entonces es también importante que pregunten si la escuela o la institución está abierta a trabajar en equipo con el personal de apoyo del niño. La tercera clave es escuchar a los profesionales. Y les digo esto porque muchos papás, como necesitan el documento, digamos, con el diagnóstico, con las recomendaciones de un profesional, los llevan, pero luego no quieren seguir las recomendaciones. O sea, llevan el documento para hacer las adecuaciones, pero luego no quieren seguir esas recomendaciones. Entonces es muy importante
que pensemos que tenemos que nosotros ser los que le proveamos al niño todo lo que él necesita para que su educación pueda ser la mejor, acorde a sus capacidades. Por ejemplo, tengo un caso de un joven que él, pues, ya, digamos, como intelectualmente había topado, él era un joven con autismo, él había topado ya el contenido realmente científico, para él estaba siendo demasiado difícil porque era algo muy abstracto, y se le plantea al papá como una alternativa que él siguiera estudiando en casa, ¿verdad? Con la tutora, y que adicional a eso se le empezaran a inscribir en cursos para que él aprenda un oficio. Por ejemplo, carpintería o panadería, porque él ya era un joven de 16 para cumplir 17 años. Entonces, para que él también viera qué era lo que le gustaba y para qué era bueno, porque es importante también que respetemos los gustos de las personas con discapacidad. Entonces, simplemente el señor dijo, no, yo quiero que él siga estudiando porque quiero que vaya a la universidad. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Obviamente el niño puede ser que si le tocan maestros, buenas personas, lo van a hacer ganar para darle un título. Pueden haber otros que sean correctos y que va a decir, no, yo no lo voy a hacer ganar porque realmente no está aprendiendo. Y pueden haber otros que simplemente no saben nada de personas con discapacidad y digan, bueno, no me interesa atenderlo porque él no aprende. Y realmente son, digamos, de secundaria aquí en Guatemala, son 3 años de básicos y 2 de diversificado. Eran 5 años que le faltaban a este joven que seguramente los va a sufrir, ¿verdad? Entonces, se trata de que las personas mejoren y progresen y no que se estanquen y se frustren porque no pueden ir al ritmo de los demás. Entonces, tenemos que también escuchar la opinión de los profesionales. Luego, la cuarta clave sería la metodología. Si la metodología realmente se adecua a las necesidades y a las capacidades del niño. Volvemos al caso nuevamente. Este era un colegio científico. Y entonces su contenido era muy científico. Todo era química, biología, estadística, geometría, este tipo de materias que para él de verdad eran difíciles porque eran demasiado abstractas para él o cosas muy de memoria que simplemente no eran de su interés, entonces tampoco había ese conocimiento. Si mi hijo tiene una discapacidad intelectual, por ejemplo, no lo voy a inscribir en un colegio científico. Voy a buscar un colegio que tenga una metodología más abierta, donde se enfoquen más en otro tipo de habilidades y de materias, por ejemplo, la música, la pintura, en donde él pueda descubrir un área en el que él pueda sobresalir para ayudarle también a su autoestima. Obviamente esto repercute en la motivación y esto termina repercutiendo en una mejor adquisición del aprendizaje. Tenemos que también tener en cuenta todas las actividades extracurriculares de las escuelas o de los colegios que muchas veces pensamos que no son necesarias y no las inscribimos. No inscribimos a los niños en esas actividades o hacemos todo lo posible para que no vayan. Pero realmente esas actividades ayudan a los niños a socializar, ayudan a los niños a conocer normas de convivencia, normas de juego, ayudan a tener las experiencias normales que un niño tendría. Entonces, estas actividades obviamente pues también van a depender de las necesidades de cada niño. Obviamente, si es un niño que tiene una hipersensibilidad auditiva, no lo voy a llevar a un concierto de flautas o violines porque el pobre niño pues se va a volver loco. Pero lo podemos llevar, por ejemplo, a clases de arte, lo podemos llevar incluso a algún deporte, ¿verdad? Todo va a depender de las necesidades y las capacidades del niño nuevamente. Y por último, si se ajusta la metodología y los valores de la institución educativa, si se ajustan a los valores de la familia, porque es muy importante que todo funcione de la misma manera para el niño, que lo mismo que aprende en casa, lo mismo va a aprender en la escuela o en el colegio, porque si no, hay una confusión, ¿no? En mi casa me dicen que no debo mentir, que debo ser bueno, pero el colegio no se enfoca en eso y si alguien lo hace, pues no hay repercusiones. Entonces el niño no va a encontrar una lógica y se le va a dificultar y probablemente pueda
detonar en problemas de conducta. Entonces, es muy importante que los valores familiares estén acorde a los valores de la institución. En resumen, creo que el mejor colegio para nuestro hijo es el colegio que mejor se adapte a sus necesidades, el que mejor cubra sus necesidades y potencialice las habilidades que ya tiene, y que le proporcione una calidad de vida lo mejor posible, que sea respetado como persona y valorado como tal antes de anteponer su discapacidad. Creo que esto es algo muy importante que debemos recordar a la hora de que escojamos un colegio para nuestro hijo. Yo sé que muchas familias se sienten presionadas porque ya ahorita, por lo menos en Guatemala, empieza el ciclo de inscripciones en los colegios y muchas mamás andan preocupadas porque no saben en dónde poner a estudiar a sus hijos, no saben si es bueno que vaya a un colegio especial, no saben si es bueno que vaya a un colegio inclusivo. Entonces, mi recomendación es abóquense a un profesional, que ellos les ayuden a orientarse qué tipo de colegio deben buscar, y en base a eso, ustedes, con todo lo que yo les he dicho ahorita, ya pueden escoger un colegio. Pero si, por ejemplo, no tienen esa orientación del profesional, piensen en cómo es su hijo. Si su hijo realmente puede seguir instrucciones, si su hijo puede estar sentado y poner atención por un periodo de tiempo, aunque sea un poco corto, si su hijo tiene una buena conducta. Si es así, es más factible que pueda ser un caso de inclusión educativa. Ahora, si su hijo, digamos, tiene una discapacidad severa, si su hijo tiene mala conducta por falta de límites, por ejemplo, o si su hijo todavía no tiene habilidades motrices, por ejemplo, como agarrar el lápiz o por lo menos hacer un rayón, se le va a dificultar mucho la inclusión. Entonces yo le sugeriría que, si este es el caso, que primero busque un colegio de educación especial o clases privadas en casa, si en dado caso su posibilidad económica lo permite, para que se desarrollen todas estas habilidades y preparar al niño para que pueda ser incluido en una institución inclusiva. Entonces, espero haber resuelto sus dudas, espero haberles podido ayudar un poco. En el próximo episodio vamos a hablar sobre adecuaciones curriculares, que también es un tema que me preguntan muchísimo. Así que los espero la próxima semana. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy. Recuerden seguirme en el canal de YouTube María Inés Elgueta, darle like y compartir para alguien que pueda ser de ayuda. Muchísimas gracias.